Hola a todas y a todos, mi nombre es Renato Palma, soy estudiante de Ingeniería Comercial y esto es Ideas sin Tiempo, un podcast en donde exploraremos las ideas de autores clásicos que nos ayudan a entender al presente en el marco de las cátedras UAI. Hoy nos acompaña el director de la cátedra Edmund Burke, don profesor Arturo Fontaine, filósofo de la Universidad de Chile y Master of Arts y Master of Philosophy en la Universidad de Columbia. Es profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, además de ser un autor de novelas reconocidas y ensayos de filosofía política. Su obra transita entre la reflexión académica y la creación literaria y el debate público. Su relación con Edmund Burke comenzó con la traducción y edición de una selección de sus escritos políticos publicada en la revista Estudios Públicos en el año 1983. Desde entonces ha desarrollado una lectura crítica del pensamiento de Burke, destacando su defensa del cambio prudente, las instituciones y las tradiciones como pilares de la vida política. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás, Renato? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por esa generosa introducción. Todo bien, muchísimas gracias. Profesor, antes de entrar, de llenar las preguntas, quiero decir que, para muchos de nosotros, para nuestra generación, para los más jóvenes, los partidos políticos parecen estructuras ajenas, desligadas de nosotros. Y Burke las defendía con fuerza, pero en realidad hoy se ven bastante distantes, cuesta ver para qué sirven realmente. ¿Cómo observa esa crisis de validación o de representación desde la perspectiva burkeana? Bueno, Burke estaba pensando desde el siglo XVIII, o sea, hay muchas cosas que han cambiado. Pero básicamente lo que él piensa sobre los partidos políticos es que las personas que comparten un punto de vista tienden a organizarse para conseguir el poder. Y lo normal, dice él, es eso. Lo normal es que la gente que está de acuerdo en algo se junte e intente que eso se lleve a la práctica. Y eso se traduce, dice, en el intento de que personas que comparten ese punto de vista ocupen cargos de influencia, de poder dentro del Estado. Entonces, me parece que su visión de los partidos políticos es bastante realista, en el sentido que los partidos agrupan a gente que más o menos piensa parecido e intentan colocar a esa gente en posiciones de poder. Yo creo que eso sigue vigente. Ahora, ¿qué porcentaje de la población se siente cercana a los partidos que tenemos hoy en Chile? Ya eso es una cuestión distinta, ¿no? Hay un cierto divorcio entre el mundo político y el ciudadano común, y esta enorme cantidad de partidos que tenemos acentúa, creo, eso, ¿no? Esa sensación de divorcio, de distancia. Perfecto. Y esta cosa que une a los partidos para unirse en el poder, General Burke decía que son sus principios y no los intereses los que unían a estas personas que buscan el poder. Pero, por ejemplo, la visión de elitistas clásicos como Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, dice que al contrario, al fin y al cabo son la unión de intereses por conseguir este poder lo que une a los partidos políticos, y eso se está viendo actualmente en la realidad un poco. Vemos que en realidad los partidos políticos no son unión de principios como tal, sino que pareciera más unión de intereses. Entonces, ¿qué distingue para Burke un partido auténtico de un partido que solo se une por estos intereses? Yo creo que esa pregunta él no se la hace. Tenemos que pensar de que Burke es un pensador, pero es básicamente un político. Tiene un par de libros, tiene algunos panfletos que hizo en su larga vida como parlamentario, 30 años casi de parlamentario. Los discursos, las cartas, pero su pensamiento es fragmentario, su pensamiento no es un corpus sistemático. Entonces, esa pregunta que tú dices, él no la aborda, y yo creo que el texto en el cual él se refiere a los partidos, hay una mezcla en él, ¿no? Hay una mezcla de lo que él piensa que debería ser y de lo que él debe decir para convencer a los parlamentarios que lo oyen. Él hablaba muy bien, era muy persuasivo. Entonces, parte de lo que él plantea a veces son recursos de la elocuencia, digamos. Entonces, él plantea que los partidos, efectivamente, como tú dices, reúnen a gente que comparte principios, pero que luego, como te decía, necesitan ir al poder.
Ahora, ¿hasta qué punto él yo no creo que él haya sido ignorante para nada de que también había intereses en la vida política, porque se refiere a ellos en muchísimos de sus escritos. Pero en esos textos sobre los partidos como que me parece que está enfatizando esta visión general, ¿no? Que debería inspirar a los partidos, más que la miscelánea de intereses concretos. Perfecto. ¿Y cómo aborda Burke el tema de la desconfianza por estos mismos partidos políticos y cómo los partidos ganan particularmente esa confianza? Al fin y al cabo, en Chile actualmente, como veníamos diciendo, hay una cierta desconfianza bastante grande en los partidos políticos. Entonces, y nacen personas que no están agrupados en estos partidos políticos, sino que nacen figuras independientes, una especie de caudillos, por así decirlo, también en general en Latinoamérica. Entonces, ¿qué advertencias podía darnos Burke sobre este tipo de escenarios? Bueno, él algo habla sobre la legitimidad, ¿no? Y eso tiene que ver con qué para él, con el paso del tiempo de las instituciones. Él cree que el tiempo, que lo que está desde hace tiempo instalado, tiene una especie como de ventaja inicial respecto de cualquier propuesta nueva en términos de su legitimidad. Entonces yo creo que uno de los temas es ese, ¿no? La legitimidad que da el tiempo. Pero en el caso nuestro concreto de Chile, digamos, yo diría que hay un sistema electoral que incentiva la proliferación de los partidos y hay un sistema de financiamiento electoral que subsidia a las candidaturas presidenciales aunque obtengan 2, 3, 4 puntos. Además tenemos franja, con lo cual hay una visibilidad que es un beneficio que se concede a quien logra entrar en la lista de los muchos candidatos posibles. Entonces nuestro sistema electoral está causando esos resultados. Eso es algo que Burke no vivió. Él está operando bajo el sistema inglés, donde quien obtiene la primera mayoría relativa se queda con el escaño, ¿no? Claro. Entonces, él no le toca ese tipo de situación. Lo que sí, él es una persona profundamente democrática, está constantemente apelando al sentir del pueblo como base de las políticas que se pueden llevar a cabo, y es muy crítico del exceso de poder, ¿no? Tiene una cantidad de textos sobre eso. Esa es una de sus constantes, yo diría, ¿no? Su desconfianza, el exceso de poder concentrado en una persona. En el tiempo que a él le tocó, más bien esa persona tendía a ser el monarca. Él tiene mucha preocupación del riesgo de abuso de poder. Y constantemente apela al sentimiento del pueblo, ¿no? Que es lo que el político debe considerar. Incluso dice por ahí que una de las cosas más importantes que debe aprender o saber un político es el carácter de su pueblo. Perfecto. Igual, bueno, esa es una visión que ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, igual, mi pregunta es, ¿cómo se forma este pensamiento burkeano? Al fin y al cabo, en Vindicación sobre la sociedad natural, Burke parece más un anarquista, un protoanarquista, y pronto se devuelve a un conservadurismo férreo, siendo un referente en la ideología conservadora en las reflexiones de la Revolución en Francia. ¿Cómo se forma este pensamiento de Burke? Bueno, ese texto que tú señalas, la Vindicación de la sociedad natural, es un texto satírico. No es un texto que se pueda leer al pie de la letra. Él está polemizando con un obispo que ha muerto y que al morir ha dejado una serie de papeles en los cuales se descubre que este influyente obispo no era cristiano, sino que era deísta. Entonces lo que hace Burke es que toma esos mismos argumentos, los argumentos que da este hombre fallecido, este obispo, en contra de la religión cristiana, para decir que los mismos argumentos podrían usarse para disolver todas las instituciones sociales, incluido el Estado. Pero es un texto irónico, satírico. De hecho, como no toda la gente se dio cuenta de esto, lo dejó más claro todavía en el segundo prólogo que hizo, ¿no? Donde ahí claramente dice que es una sátira. Y los primeros anarquistas, como William Godwin, por ejemplo, tenían perfecta conciencia de eso. Usan muchos de los argumentos de Burke, toman idea, pero ellos sabían que lo que estaba haciendo Burke era una sátira.
Perfecto. Entonces, yo diría que en ese sentido hay bastante consistencia en su pensamiento, siempre y cuando consideremos que él estimaba que lo esencial en la política era lo que él llama la prudencia. La prudencia, ¿no es cierto?, es la traducción latina del concepto aristotélico de phronesis, que es la razón práctica, la capacidad de decidir lo correcto aquí y ahora, en medio de las circunstancias. Él contrasta entre el político y el profesor universitario, ¿no? El profesor universitario habla de generalidades, el político tiene que lograr resolver en lo concreto, en las circunstancias concretas. Entonces, esta virtud de la prudencia es algo que yo destacaría mucho en su pensamiento, ¿no? La idea de que el político tiene que adecuar lo que él desea a lo que es posible en ese momento histórico. Perfecto. Un poco también pensando en nuestra generación, bueno, no queremos saber mucho de partidos, no se siente una representación particularmente en el caso chileno, pero en general muchos jóvenes sí pelean por causas particulares, pero que no se están reuniendo en partidos políticos. ¿Tiene sentido que se integren a estos? ¿Y podemos resignificarlos desde dentro? Bueno, eso está pasando aquí, está pasando en muchas partes, en realidad, la idea como de causas específicas, ¿no? A veces cuando la situación general está más o menos estable, cuando no hay un proyecto de sociedad global alternativo, las causas particulares adquieren mucha preeminencia. Y creo que en parte es lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que puntos más, puntos menos, el sistema capitalista más o menos socialdemócrata está acomodado en gran parte del espectro político. No hay una alternativa de sociedad radical. Entonces, lo que divide muchas veces son estos puntos más específicos, estas causas más específicas. Ahora, lo normal es que esas causas se incorporen de alguna manera a los partidos, y lo que sí corresponde a los partidos es dar una visión de conjunto. O sea, tú puedes tomar una causa particular, pero tiene que en el partido sopesarse con otros objetivos. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, profesor. Yo creo que para quienes pensamos en el futuro en general de la democracia o de las instituciones democráticas en este sentido, nos llega la pregunta de cómo construir algo nuevo sin despreciar lo que ya tenemos en nuestra vida en común. ¿Qué reflexión puede dar al respecto? Bueno, hay una frase de Burke que sostiene que el peso de la prueba de quien quiere cambiar las cosas, ¿no? Es decir, quien quiere cambiar las cosas tiene el peso de la prueba. Hay una especie de presunción a favor de lo que ya existe. Esa es un poco la idea de Burke. Y también cuando se mejora, dice, estoy citando, hay que dejar lugar para seguir mejorando. O sea, tampoco hay que intentar, cuando se reforma una institución, la panacea, digamos, dejarla en un estado de perfección, sino que avanzar en esa dirección, pero dejando tiempo para probar qué pasa con los cambios, con la nueva institucionalidad que se ha creado, con las reformas que se han introducido. En ese sentido, él es un maestro de cómo tomar decisiones políticas, de cómo comportarse en la política concreta. Perfecto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, profesor, y también gracias a quienes nos escucharon. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de Cátedras UAI. Nos encontramos en un próximo episodio. Para más información sobre los eventos, contenidos y próximos capítulos, pueden visitar nuestra web www.uai.cl/cátedras. Muchísimas gracias.